Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Federico Herrera y voy a estarlos acompañando en este video del capítulo 12 que trata sobre el ácido desoxirribonucleico o ADN, la molécula de la herencia. Espero que lo disfruten. La estructura del ADN. El ADN fue por primera vez aislado por un biólogo suizo llamado Friedrich Miescher en 1869. A partir de ahí, empezó una carrera científica por determinar su estructura, ¿verdad? Entonces, y después de muchos estudios e investigaciones, y ya para la década de los 50, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. La receta química del ADN era conocida y se sabía que era bastante simple. Sin embargo, nadie había logrado proponer un mecanismo que explicara cómo esos pocos elementos que componían esa molécula de ADN podían combinarse, ¿verdad?, para contener el manual de instrucciones de algo tan importante como lo es un ser vivo. Fue hasta el 23 de febrero de 1953 cuando Francis Crick, ¿verdad?, entró en un bar llamado Eagle en Cambridge y pues les dijo a todos, ¿verdad?, que habían descubierto el secreto de la vida. 2 meses después, la revista Nature publicó su hallazgo. Entonces, James Watson, ¿verdad?, y Francis Crick propusieron el famoso modelo de doble hélice que están viendo en la imagen, ¿verdad?, este de aquí, ¿verdad? Ellos propusieron ese famoso modelo de la doble hélice del ADN. Pero ellos principalmente recolectaron y analizaron fragmentos de información, ¿verdad?, existentes de otros investigadores, los juntaron y pues propusieron este novedoso y revelador modelo de la doble hélice, ¿verdad? Algunas de sus pistas más importantes sobre la estructura del ADN fue producto del trabajo de Rosalind Franklin, ¿verdad?, que ella era una química. Entonces vamos a ver la estructura del ADN. Con respecto a la estructura del ADN, está formado, ¿verdad?, por 4 nucleótidos. Cada uno de esos nucleótidos está formado por un grupo fosfato, ¿verdad? Está formado por un azúcar, que en este caso sería una desoxirribosa, y posee una base nitrogenada. Pero esta base nitrogenada pueden ser adenina, guanina, timina y citosina. Entonces vean que toda la estructura del ADN está formada solo por 4 nucleótidos. Entonces para esta parte es importante que ustedes aprendan las partes que componen un nucleótido. Otro investigador que dio un gran aporte en la década de los 40, ¿verdad?, fue el bioquímico Erwin Chargaff de la Universidad de Columbia. Esto fue en 1940 y aquí él lo que observó fue que no importaba el ser vivo o la especie, ¿verdad? Podrían ser bacterias, moscas, peces, seres humanos. Todos presentaban una curiosa constancia en cuanto a las bases nitrogenadas. El ADN de cualquier especie tenía las mismas cantidades de adenina que de timina, así como las mismas cantidades de citosina y de guanina. Y a esta regla se le denominó regla de Chargaff, ¿verdad? Después vamos a ver por qué esto fue tan importante
para el descubrimiento finalmente de la estructura del ADN por parte de Watson y de Crick. Entonces veamos la estructura del ADN. Entonces el ADN es una molécula que está compuesta por dos hebras, ¿verdad? Entonces esta sería una hebra y esta sería otra hebra. Ahora, estas hebras están unidas por enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Vean que aquí la adenina y la timina siempre se va a unir por dos enlaces de hidrógeno. Mientras que, por ejemplo, vean que la citosina y la guanina van a estar unidas por tres enlaces de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, vean también que esta molécula parece una escalera, ¿verdad? Asemejando que cada uno de estos serían las agarraderas de la escalera, ¿verdad? O los verticales, por decirlo así. Y estos serían los peldaños. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que asemeja una escalera, ¿verdad? Aunque recuerden que en realidad tiene forma de hélice, ¿verdad? Es helicoidal y es dextrogira, o sea, gira hacia la derecha. También noten que estas hebras son antiparalelas. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un grupo fosfato libre y aquí al final un azúcar desoxirribosa libre. Mientras que en este lo tenemos invertido, ¿verdad? Tenemos aquí un fosfato libre y aquí tenemos el azúcar libre. Entonces por eso se dice que son antiparalelas o en algunas ocasiones los van a encontrar como opuestas. Ahora bien, también vean que está compuesta, cada una de estas hebras está compuesta por nucleótidos, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, este sería un nucleótido y este sería el otro nucleótido. Y así con cada una de las partes siguientes, ¿verdad? Eso sería otro nucleótido y este sería otro nucleótido. Entonces, lo que es importante aquí es que vean que cada nucleótido tiene un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser, como ya les había mencionado, adenina, timina, citosina o guanina. Acá podemos ver bueno, esta es la imagen que vimos anteriormente, pero aquí se pueden ver muy bien los enlaces de hidrógeno, ¿verdad? En esta sección, ¿verdad? En la imagen del centro, estamos viendo que las hebras de ADN, ¿verdad? Se enrollan una sobre la otra en una doble hélice a manera de una escalera de caracol, como les había indicado, dextrogira, ¿verdad? Que gira hacia la derecha. Y tienen las columnas, ¿verdad? O los verticales de fosfato y azúcar y los pares de bases complementarias formarían los peldaños, ¿verdad? Vean que son pares de bases complementarias. Si se acuerdan, la regla de Chargaff decía que la citosina, bueno, que siempre van a haber igual cantidad de citosina y guanina, pero eso era antes de que se supiera cómo era la estructura. Y ahora se sabe que es porque la citosina siempre se parea con la guanina o que la adenina siempre se parea con la timina. Y aquí, en esta imagen, sería el modelo tridimensional o volumétrico de la estructura del ADN. Entonces veamos más de cerca los pares de bases que forman los peldaños de la escalera de la doble hélice, ¿verdad? Entonces tenemos que la adenina siempre
forma enlaces de hidrógeno únicamente con la timina. ¿Ok? Y que la guanina siempre forma enlaces de hidrógeno con la citosina. A este tipo de uniones se les denomina pares de bases complementarias. ¿Ok? Entonces serían pares de bases complementarias. Todas las bases de las dos hebras de una doble hélice de ADN son complementarias unas de las otras. Entonces ven, por ejemplo, si en una hebra, esta sería una hebra, que la estamos viendo no vertical, sino horizontal, y aquí tendríamos la otra hebra de ADN. ¿Ok? Una hebra aquí, otra hebra acá. Entonces, siempre que tenemos una adenina, vamos a tener del otro lado una timina. Y entre ellas va a haber un puente de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Igual, si tenemos una timina de este lado, vamos a tener una adenina en el otro. Y así sucede, por ejemplo, con la citosina, que se parea con la guanina, o también la guanina con la citosina. Continuando con la estructura del ADN, es importante también que noten que la adenina tiene dos anillos fusionados, al igual que la guanina. Mientras que la citosina y la timina son solo un anillo. Y entonces serían más pequeñas, ¿verdad? La citosina y la timina son más pequeñas y la guanina y la adenina entonces serían más grandes. Entonces, ¿cómo codifica la información el ADN? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que el color de este tucancillo verde, vean lo que lindo, cómo es posible que el color de las plumas o el tamaño o la forma de su pico, ¿verdad? Su habilidad para construir un nido, su canto, su capacidad de migrar, todo esté determinado tan solo por una molécula de 4 unidades simples o nucleótidos? Y la respuesta es que no importa el número de unidades, sino la secuencia. En una hebra de ADN, las 4 bases pueden disponerse en cualquier orden y cada peculiar secuencia de bases, ¿verdad?, representa un conjunto único de instrucciones genéticas. Vean ustedes que en nuestro alfabeto, ¿verdad?, tenemos 27 letras y con él podemos decir lo que queramos. Un alfabeto hawaiano tiene 12 letras y si ustedes le preguntan a un hawaiano, él puede decir lo mismo que ustedes pueden decir con 27 letras, pero el alfabeto de ellos tiene 12. O el código binario de las computadoras. Ustedes básicamente también pueden decir lo mismo en una computadora gracias al código binario, que es solo de unos y ceros. Entonces, solo para que se den una idea, por ejemplo, imagínense que el 1 es la letra A, 1 es la letra B, y así, ¿verdad? Entonces, 1 es la letra C. Entonces, y eso que aún no hemos usado el cero, ¿verdad? Pueden haber miles de unos seguidos y pueden significar muchísimas cosas. Entonces, lo importante es también recordar que nosotros tenemos en nuestro ADN miles de millones de nucleótidos, ¿verdad? Con los que podemos generar miles de secuencias en particular. La replicación celular. Esta es el proceso antes de la división celular donde la célula madre, ¿verdad?, sintetiza dos copias exactas de su ADN. Si recuerdan bien de videos anteriores, recordarán que esto sucede en la fase S de la interfase. Entonces vamos a ver cómo este material genético se duplica.
¿verdad? A través del proceso denominado replicación celular. Entonces aquí tenemos la molécula de ADN, ¿verdad? De la célula madre, ¿verdad? Que sería la doble hélice parental. Entonces vean que en el paso 2 indica que el ADN original o parental se desenrolla. Ven, la doble hélice se abre. ¿Y quién es el responsable de hacer esto? Bueno, esta enzima, que se llama la ADN helicasa. ¿Verdad? Acuérdense que es como de hélice, ¿verdad? Helicasa. Esta enzima lo que hace es desenrollar la doble hélice de ADN parental. Después interviene esta otra enzima, que es la ADN polimerasa. Poli significa muchos y mero significa cuerpo, ¿verdad? Lo que hace es formar también polímeros. Entonces, esos polímeros se van a formar de la siguiente manera. Al quedar la doble hélice expuesta, al abrirse, quedan las bases nitrogenadas expuestas. Entonces, la ADN polimerasa va a tomar los nucleótidos libres y empieza a sintetizar nuevas hebras de ADN, ¿verdad? Con las bases complementarias, como ya vimos, de las hebras originales o parentales. Entonces vean que, por ejemplo, aquí tenemos una timina libre. Entonces la ADN polimerasa va a agregar una adenina, ¿verdad? Vean que aquí la timina quedó libre de este otro lado. Entonces la ADN polimerasa va a posteriormente agregar una adenina. Entonces así va formando ese polímero de ADN o las dos hebras, ¿verdad? Las dos hebras hijas. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cada nueva doble hélice está compuesta por una hebra original o parental, que sería la azul, ¿verdad? Y una hebra nueva, hija, que sería la roja, ¿verdad? Igual sucede en esta otra hebra. Y la ADN ligasa, ¿verdad? Ligasa suena como a unir, y eso es lo que hace. Empieza a unir fragmentos en el ADN. Se dice que la replicación celular entonces es semi-conservativa, ¿verdad? ¿Y por qué semi-conservativa? Bueno, porque de una doble hélice parental de ADN se forman dos, ¿verdad? Dos hélices de ADN idénticas, cada una con una hebra original o parental en azul, como ya vimos, y una nueva hebra hija en color rojo. La secuencia de nucleótidos de ADN se conserva con gran precisión de división celular a división celular y de generación a generación. Sin embargo, en ocasiones ocurren cambios en la secuencia de nucleótidos y a esos cambios se les denomina mutaciones. Es importante recordar que las mutaciones son la fuente de toda variación genética. Entonces, la variabilidad genética que ustedes observan en todas las personas surgieron gracias a mutaciones, ¿verdad? Si recuerdan bien, el ADN está formado por cromosomas, los cuales a su vez están formados por genes. Ahora bien, los genes codifican para una proteína específica, pero van a estar compuestos de cadenas de nucleótidos, de secuencias de nucleótidos, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio en esas secuencias de nucleótidos, ¿verdad? O en sus bases nitrogenadas, entonces se va a formar un alelo. Si recuerdan bien la definición de alelo, dice que un alelo es una de varias formas alternativas de un gen en particular. Entonces, veamos que un ejemplo de cómo las mutaciones pueden ser
positivas, negativas o neutras. Imagínense que tenemos un ratoncito, ¿verdad? Que nace nace muy peludo. Luego esas condiciones ambientales en donde él vive se tornan muy frías. Entonces ese ratoncito va a tener una ventaja sobre el resto de ratones que son menos peludos porque va a poder hacer frente a ese clima frío. Entonces se va a poder reproducir, alimentar y con más éxito, ¿verdad? Ahora bien, imagínense que ese ratoncito nace peludo, ¿verdad? También, pero nace en un lugar muy caliente, en donde la mayoría de los ratones no son peludos, ¿verdad? Entonces más bien él se va a ver perjudicado porque el exceso de calor puede que lo haga perecer antes que el resto. Ahora bien, una que sea neutra sería, por ejemplo, ese ratoncito que nace en un lugar en el que la temperatura es intermedia, ¿verdad? Que no es ni frío ni muy caliente, entonces digamos que siempre está relativamente cómodo. Entonces es el ambiente, ¿verdad? El que va a seleccionar como ventajosa o desventajosa una, una mutación, ¿verdad? A través del proceso conocido como selección natural. Y la selección natural es la base para la evolución en la vida de la vida sobre la Tierra. Las mutaciones. Entonces ya vimos que la replicación del ADN es precisa y casi nunca comete errores. Sin embargo, las cadenas de ADN completadas tienen solo alrededor de un error en cada 100 millones a 10.000 millones de pares de bases, que esto en los seres humanos sería por lo general menos de 1 por cromosoma por replicación. Ahora, las causas que pueden provocar mutaciones sería la replicación, ¿verdad? Aunque es sorprendente la precisión, es decir, que casi nunca se equivoca. Otras serían condiciones naturales, como por ejemplo la luz ultravioleta. También pueden haber químicos tóxicos, como el humo del cigarrillo, por ejemplo, o componentes del mismo cigarro. Y también podría afectar la radiación ultravioleta, como ya lo mencioné, y los rayos X. Entonces, sobre todo los químicos y la radiación aumentan la probabilidad de errores en el pareado de bases durante la replicación. Y parte del ADN se daña entre replicaciones. Finalmente, acá les dejo algunas preguntas de autoevaluación para que las hagan en sus casas. Si una cadena de ADN parental o molde tiene la secuencia de bases siguiente, ¿cuál sería la secuencia de la nueva cadena sintetizada por la ADN polimerasa? Dibuje la estructura general de un nucleótido. ¿Cuáles partes son idénticas en todos los nucleótidos y cuáles pueden variar? Describa el proceso de replicación del ADN, incluyendo la función de las enzimas que intervienen en dicho proceso. ¿Cómo ocurren las mutaciones? ¿Qué importancia tienen en el proceso evolutivo? Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Saludos.